Gracias a los organizadores por la invitación y bienvenidos a nuestro precongreso. Para empezar, todos pensaríamos decir hipertrofia igual a engrosamiento, pero si nos ponemos un poco más específicos podemos definirlo como cambios en la expresión genómica que condicionan modificaciones celulares, moleculares e intersticiales que se manifiestan clínicamente por cambios en el tamaño, forma y función del corazón, luego de una injuria. Sabemos que esto se puede ver a mecanismos fisiológicos o patológicos y que además entonces tienen distintas etiologías y responden a distintos pronósticos. Es muy importante hacer la diferenciación entre la hipertrofia fisiológica y la patológica. En ambas, los cardiomiocitos están aumentados de tamaño, pero la función está conservada en los primeros y en la patológica no es así. Es muy importante, como si yo tuviera que llevarme una frase de esta charla, recordar que el incremento de masa no es sinónimo de hipertrofia y que ese engrosamiento puede estar relacionado a una enfermedad infiltrativa, haciendo así necesaria la diferenciación entre hipertrofia ventricular versus aumento de la masa de otro origen. Entonces, ¿cómo la estudio? La primera herramienta, lo más básico con lo que llega cualquier paciente a consultorio es el electro. En el electro, ¿qué vamos a ver? Aumento de los voltajes de los complejos, trastornos de la repolarización, agrandamiento de onda P, eje desviado a la izquierda. Son muchos los criterios que se pueden utilizar. El más conocido, ampliamente utilizado en nuestro medio, es el de Sokolov. Sabemos que es la sumatoria de la onda S en B1 y de R en B5 o B6, si da más de 35, bueno, entonces hablamos de hipertrofia con el electro. Pero con esto solo no alcanza y tenemos que avanzar con otros métodos. Es importante porque tiene valor pronóstico el electro. Como dije, no alcanza solamente con el electro, y el eco es la herramienta que usamos todos los días, que nos permite identificar rápidamente a pacientes con engrosamiento parietal y pensar la causa, ¿no? Entonces es el método de elección para el abordaje inicial, nos permite calcular la masa, el índice de masa, nos permite además ver otras características más allá del engrosamiento de la pared. Las características de esa pared, si está hiperecogénica, si además tiene agrandamiento biauricular, la distribución de ese engrosamiento, si tiene engrosamiento del septo interauricular, si hay derrame pericárdico, todos elementos que necesitamos para hacer el diagnóstico diferencial ya en nuestra cabeza cuando vamos viendo al paciente con espesores aumentados. Es fundamental para esta medición, se puede hacer en modo M bidimensional, una correcta medición, una correcta estimación. Porque, por ejemplo, si tomamos el espesor del septum y a eso le agregamos por error el espesor de la banda moderadora, eso nos va a dar erróneamente la impresión de un espesor parietal aumentado. El ecocardiograma nos permite entonces estimar la geometría ventricular, podemos decir si es una geometría normal, si estamos en presencia de remodelado ventricular concéntrico, de hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica, y eso depende en base al espesor parietal relativo y al grosor parietal. Es normal el valor de la masa en mujeres de 95 gramos por metro cuadrado y en varones hasta 115. Sabemos que la sobrecarga de presión nos lleva a hipertrofia concéntrica. Lo más característico, lo más clásico de esto es los pacientes hipertensos o con estenosis aórtica significativa, mientras que la sobrecarga de volumen lleva a hipertrofia excéntrica. Pero también hay que pensar en trastornos sarcoméricos que hacen al engrosamiento de la pared que no tienen nada que ver con estos mecanismos. Técnicas agregadas que se pueden llevar al Doppler habitual son el Doppler tisular y el strain, que tienen valor para ir llevando un diagnóstico diferencial cuando uno va viendo estos pacientes. La alteración de la onda S en el tisular nos permite ir pensando que esa pared no está bien, lo mismo que la técnica del strain. El patrón de deformación nos permite intuir la presencia, por ejemplo, de amiloidosis cuando tiene un patrón conservado con afectación de los receptores basales y mediales. Entonces, un strain normal es hasta menos 18 y el strain reducido predice eventos incluso en pacientes con fracción de eyección preservada. Todo esto con valor pronóstico, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para diferenciar pacientes que tienen hipertrofia fisiológica versus patológica? Por ejemplo, cuando viene un paciente deportista o con el que está muy ejercitado, bueno, tenemos distintas herramientas. ¿Cómo hacemos para diferenciar a estos pacientes? Entre miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, y un corazón del atleta. La presencia de un septum mayor o igual a 15 milímetros, la presencia de movimiento anterior sistólico con insuficiencia mitral, gradiente intraventricular en el ecocardiograma y además sumado en la resonancia, criptas y fibrosis, nos va a orientar hacia el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Pero cuando nos encontramos en el área gris, la conocida área gris entre el corazón de la teta y la miocardiopatía hipertrófica, tenemos distintos elementos que nos pueden ayudar a hacer uno y otro diagnóstico. Por ejemplo, un patrón inusual de hipertrofia, un diámetro de la cavidad ventricular menor a 45 milímetros, la presencia de una dilatación de aurícula izquierda, un patrón alterado en el electro, llenado diastólico anormal, un Doppler tisular alterado, strain y strain rate alterados,
el sexo femenino, historia familiar de miocardiopatía hipertrófica nos ayudan a ir hacia miocardiopatía hipertrófica, por supuesto. Mientras que coloración de atleta se asocia más a una cavidad más grande, de más de 45 milímetros, dilatación de la aurícula y puede tener una alteración en el electrocardiograma. El último método que podemos comentar acá de imágenes como para permitirnos estudiar esto es la resonancia, porque es el método estándar para estimación de tamaño, volúmenes, presencia y distribución de la hipertrofia. Técnicas como RS tardío y el T1 mapping nos permiten la caracterización tisular y estimar o no la presencia de fibrosis y su cuantificación. Nos permite hacer diagnósticos diferenciales como hipertrófica, Fabry, amiloidosis, más allá la hipertensiva, y nos permite guiar acerca de pensar cuándo deberíamos avanzar hacia estudios genéticos que después la doctora Rocío nos va a iluminar. Hablando de esto, tengo que hacer un agradecimiento especial al doctor del Castillo y a Rocío Blanco porque me facilitaron muchas cosas de resonancia, dado que yo hago más que nada ecografía. Así que bueno, imágenes que me prestaron ellos, muchísimas gracias. Como decía, la resonancia entonces nos permite una mejor evaluación de la distribución de la hipertrofia. Muchas veces el eco no permite verlo o subestima esa distribución, como queda reflejado en este trabajo en el cual del grupo de Maron, de más de 300 pacientes, el 12% fue, con la resonancia detectó hipertrofia anterolateral, septal, inferior o apical que el eco o infraestimaba o no podía observar. También la resonancia nos permite, en presencia de miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, o descartarla o hacer el diagnóstico y a su vez evaluar qué tipo de hipertrofia tiene. Si es la septal, que es la más frecuente, medio ventricular, apical o simétrica, todo implicancia del pronóstico porque no tienen la misma evolución los distintos tipos de miocardiopatía hipertrófica. Por otra parte, el realce tardío, con sus distintos patrones, nos permite hacer el diagnóstico de distintas entidades, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica simétrica, va a tener más engrosamiento septal, con realce parcheado a nivel de la zona más epicárdica, más comprometida, medio ventricular. La enfermedad de Fabry tiene también esos patrones intramiocárdicos de realce, más que nada característicamente a nivel inferolateral basal. Por último, en la hipertensiva puede no existir ese parcheado o ser más de tipo subendocárdico. Característicamente en la amiloidosis, el realce tardío delgado líneo es subendocárdico. Acerca de la extensión de la fibrosis nos permite hablar del pronóstico y esto es sumamente importante. Por ejemplo, queda reflejado en este trabajo en el cual más de 200 pacientes en seguimiento a más de 1000 días observaron 22 muertes y 11 muertes súbitas en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y observaron que la presencia de realce tardío fue un buen predictor independiente de mortalidad en estos pacientes. El tema es que el realce tardío tiene alta prevalencia en esta población y eso baja su valor predictivo positivo, haciendo necesaria la cuantificación de esta presencia de realce tardío. El punto de corte entonces importante es 15%, porque a partir de eso se asocia con mayor mortalidad y nos permite en pacientes con miocardiopatía hipertrófica determinar o no, por ejemplo, la necesidad de avanzar con medidas de prevención primaria y secundaria como la colocación de un resincronizador, de un CDI. Entonces, en pacientes con espesores aumentados, ¿por qué podemos pedir la resonancia y qué nos va a permitir ver? Medición y cambios estructurales complementarias siempre al eco. Diagnósticos diferenciales, nos permite información pronóstica como con el realce tardío y nos permite una estratificación de riesgo en miocardiopatía hipertrófica. Puntos finales para llevarnos a casa: aumento de espesores no siempre es sinónimo de hipertrofia. El eco es la herramienta inicial y fundamental y no es reemplazada por la resonancia para evaluarla. El agregado de técnicas como Doppler tisular y strain al protocolo siempre suma, si se puede, son fáciles de hacer, rápidas y siempre suma al diagnóstico. Es muy importante siempre interpretar en contexto clínico. Considerar la resonancia en casos determinados, no de rutina y siempre acorde al contexto clínico, y toda hipertrofia inexplicable requiere búsqueda etiológica y se debe considerar la búsqueda genética en ciertos casos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia.